La fiesta de compromiso de mi hijo estaba hermosa. Luces doradas adornaban el patio de la casa que yo mismo construí ladrillo por ladrillo, esa misma casa donde él jugó cuando niño, donde le di los primeros consejos sobre ser hombre, donde celebramos sus logros. 60 personas reunidas, familia, amigos, colegas de trabajo suyo. Yo estaba ahí, de traje azul marino que guardé por meses para esta ocasión especial, observando a mi hijo de 32 años recibir felicitaciones, abrazos, sonrisas. 60 años trabajados, construyendo no solo esa casa, sino construyendo al hombre en que se había convertido. La novia, Fernanda, una muchacha que conocí apenas 3 veces en 2 años de noviazgo, circulaba entre los invitados con un vestido blanco que costó más que mi salario de 2 meses. Lo sé porque fue mi tarjeta de crédito la que lo pagó. Se reía fuerte, gesticulaba con las manos llenas de anillos caros, también pagados por mí, y hablaba sobre los planes de la boda como si fuera una producción. De Hollywood. Va a ser en Playa del Carmen, ¿sabes? Un lugar exclusivo, solo para gente especial. Gente especial. Tragué saliva cuando escuché eso, porque por la manera en que me miró, yo no estaba incluido en esa categoría. Me acerqué al grupo donde mi hijo conversaba con los amigos de la universidad, todos ellos jóvenes de familia acomodada, trajes caros, relojes que brillaban en la muñeca. Sonreí y puse la mano en su hombro, como hacía cuando era niño, ese gesto paterno que siempre lo calmaba. «Hijo, qué alegría verte así de feliz. ¿Puedo darle un abrazo al novio?» El silencio que se instaló en el grupo fue pesado como plomo. Mi hijo se volteó hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. No era irritación, no era prisa, era asco. Asco puro estampado en el rostro del niño que yo cargué en mis hombros para ver los fuegos artificiales que llevé a todos los partidos de fútbol de la escuela, que consolé en todas las desilusiones amorosas de la adolescencia. «Papá», dijo, y su voz salió controlada, pero fría como hielo. «No eres bienvenido aquí». Las palabras cayeron sobre mí como puñetazos. Sentí el pecho apretarse, ese dolor agudo que todo hombre conoce pero nunca admite sentir. Los amigos suyos bajaron la mirada, incómodos. Algunos tosían nerviosos. Una mujer que no conocía le susurró algo a la persona a su lado. La música siguió sonando, la gente siguió conversando, pero para mí el mundo se había detenido en esa frase. «No eres bienvenido aquí». Respiré profundo. Como aprendí a hacer en 60 años de vida, en 40 años de trabajo pesado, en 30 años criando a ese hijo solo después de que la madre decidió que ser familia no era para ella. Miré a los ojos de mi muchacho, porque por más hombre que fuera, por más éxito que tuviera, para mí seguía siendo el niño que lloraba cuando tronaba y venía a esconderse bajo mis cobijas. «Está bien», respondí con la calma que solo un hombre que ya ha sufrido mucho puede tener. «Solo revisa lo que acaba de llegar a tu celular». Me alejé de ahí con la dignidad que me quedaba. Saludé a algunas personas en el camino. Agradecí las felicitaciones que había recibido antes de esa humillación pública. Cuando llegué al portón de la casa que construí con mis propias manos, aún escuchaba el ruido de la fiesta, aún veía las luces que pagué, aún sentía el olor de la carne asada condimentada con la sal de las lágrimas que me tragué. Fue cuando escuché el grito, un grito que cortó la noche como una navaja. «¡Pinche madre! ¡No, no, no!». Me volteé y vi a mi hijo parado en medio del patio, el celular en la mano, la pantalla iluminando su rostro pálido. La novia corrió hasta él, los invitados se acercaron curiosos, pero yo ya estaba lejos, caminando hacia mi carro, con el corazón roto pero la conciencia limpia. Porque finalmente, a los 60 años, después de una vida entera tragándome faltas de respeto en nombre del amor de padre, había hecho lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Cuántos hombres por ahí están aceptando ser tratados como cajeros ambulantes por sus propios hijos? ¿Cuántos padres tragándose humillaciones en nombre de la familia? Tú que me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo te trató como el hombre que eres, no como el banco que representas?
Si ya te has sentido invisible en la vida del hijo que criaste, si ya fuiste tratado como un estorbo en tu propia familia, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un padre solo pierde la dignidad cuando acepta ser tratado como un mero proveedor, no como el hombre que renunció a todo para construir una familia. Suscríbete al canal para seguir relatos reales como este, historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor propio. Mi nombre es Antonio Silveira, tengo 60 años, soy ingeniero civil jubilado. Nací en Guadalajara, Jalisco, en una familia humilde donde aprendí que el hombre trabaja, el hombre provee, el hombre protege. Mi padre era albañil, murió a los 55 en una obra. Infarto fulminante bajo el sol de diciembre. Mi madre crió 4 hijos sola, lavando ropa ajena, pasando madrugadas cosiendo. Aprendí desde temprano que en la vida no existe facilidad para el hombre trabajador. Me gradué de ingeniero a los 25 años, trabajando de día en una construcción y estudiando de noche. Conocí a Marcia en la graduación. Ella era maestra de matemáticas, una mujer inteligente, bonita, llena de sueños. Nos casamos en 1988, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, luna de miel de 3 días en Valle de Bravo. Era lo que se podía pagar en esa época, pero éramos felices. Dios es testigo. Rodrigo nació en 1991, después de 3 años intentándolo. El parto fue difícil, Marcia casi se murió. Los médicos dijeron que no podríamos tener más hijos. No me importó. Ese niño era todo lo que necesitaba en la vida. Lo recuerdo pequeñito, rubiecito, corriendo por la casa que compramos con financiamiento del Infonavit a 20 años, esperándome cuando llegaba del trabajo todo sucio de concreto para jugar con carritos en el patio. Fueron años dorados. Yo trabajaba de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, a veces hasta más tarde cuando la obra lo exigía. Llegaba a casa muerto de cansancio, pero siempre tenía energía para ayudar a Rodrigo con la tarea, para contarle un cuento a la hora de dormir, para llevarlo al parque el fin de semana. Marcia se quejaba de que mimaba demasiado al niño, pero ¿cómo no mimarlo? Era mi único hijo, mi sangre, mi continuidad en el mundo. Cuando él tenía 8 años, Marcia empezó a ponerse extraña. Salía sola, regresaba tarde, hablaba por teléfono en voz baja. Descubrí la traición un sábado por la mañana. Estaba en el motel con el coordinador pedagógico de la escuela donde trabajaba. Un hombre 10 años menor, soltero, sin responsabilidades. No hice escándalo, no peleé. Solo me senté con ella en la cocina de nuestra casa y le dije: «Marcia, si te quieres ir, vete, pero Rodrigo se queda conmigo». Ni siquiera dudó. «Está bien, Antonio. Creo que es mejor así. Tú siempre fuiste más padre de lo que yo fui madre». 2 semanas después, se mudó a Puebla con el amante. Mandó 2 tarjetas de cumpleaños en 10 años y ya. Desapareció de la vida del niño como si nunca hubiera existido. Ahí comenzó mi verdadero viaje como padre. Rodrigo con 8 años, yo con 31, solos en esa casa demasiado grande para 2 hombres que aún estaban aprendiendo a vivir sin la mujer de la familia. Pero nos adaptamos. Aprendí a cocinar algo más que solo frijoles y arroz. Aprendí a lavar ropa sin encogerla. Aprendí a peinar cabello de niño para ir a la escuela. Lo más importante, aprendí a ser padre y madre a la vez. Los años de adolescencia fueron los más difíciles. Rodrigo era un niño inteligente, pero rebelde. Quería tenis de marca, quería videojuegos, quería todo lo que los amigos tenían. Yo trabajaba horas extras para darle lo que pedía. Fines de semana haciendo obras particulares, días festivos arreglando casas de conocidos, vacaciones trabajando para juntar dinero para las cosas que quería. Nunca le negué nada a ese niño. Nunca. Cuando cumplió 18 años, ya tenía dinero ahorrado para la universidad particular. «Papá, quiero estudiar administración en el TEC», me dijo. La colegiatura costaba más que mi salario, pero no dudé. Saqué una segunda hipoteca de la casa, trabajé más horas, corté todos los gastos personales. Durante 4 años,
Pagué universidad particular. Mantuve al muchacho. Le compré carro para que fuera a estudiar. Un Tsuru usado, pero en buen estado. Recuerdo su graduación. Estaba en la primera fila del auditorio, de traje prestado de mi hermano, aplaudiendo cuando gritaron el nombre Rodrigo Silveira para recibir el diploma. Me saludó desde el escenario, sonrió, y en ese momento sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hijo graduado, mi hijo licenciado, mi hijo preparado para la vida. Qué equivocado estaba. Hay señales que uno ve pero no quiere aceptar, como cuando tu carro hace un ruido extraño y bajas el volumen del radio para no escucharlo, como si ignorarlo fuera a resolver el problema. Con los hijos es igual. Uno ve los cambios, pero prefiere creer que es una etapa que va a pasar, que en el fondo sigue siendo el mismo niño que criaste. La primera señal apareció poco después de la graduación. Rodrigo consiguió trabajo en una empresa de consultoría. Buen salario para principiante. Oportunidad de crecer. Pero en vez de celebrar, llegó a casa quejándose. «Papá, la gente de la empresa tiene un nivel, ¿sabes? Necesito vestirme mejor, comprar unas camisas ejecutivas, unos zapatos decentes. ¿Cómo voy a crecer en la empresa viéndome de jodido?» Viéndome de jodido. La palabra me dolió como una puñalada, pero me la tragué. Agarré el dinero del aguinaldo que estaba guardando para arreglar el techo de la casa y le compré 5 camisas, 3 pantalones de vestir, 2 pares de zapatos. «Gracias, papá. Cuando crezca en la empresa te recompenso». Recompensa que nunca llegó. 3 meses después, «Papá, necesito urgente 50,000 pesos prestados. Es una oportunidad de inversión que salió en la empresa. Si no entro ahorita voy a perder la oportunidad». 50,000 pesos era exactamente lo que tenía guardado para arreglar el baño de la casa, que tenía fuga desde hacía 2 años. «¿Es prestado de verdad, hijo? ¿Me los vas a regresar?» «Claro, papá». En 3 meses máximo. Pasaron 6 meses, 1 año, 2 años. Cada vez que tocaba el tema, decía que andaba apretado, que estaba invirtiendo en algo más grande, que pronto me pagaba. «Papá, tú no entiendes cómo funciona el mercado hoy. Ese dinero está rindiendo, está creciendo. Cuando te lo devuelva va a ser al doble». La fuga del baño se volvió infiltración. La infiltración se volvió humedad. La humedad se volvió problema serio en la estructura de la casa. Pero seguí esperando, porque los padres esperan, porque los padres creen, porque los padres siempre piensan que el hijo va a hacer lo correcto. Fue en esa época que conoció a Fernanda. Una muchacha de familia adinerada, papá empresario, mamá que nunca trabajó en su vida. Desde el primer encuentro ella miraba nuestra casa con desprecio mal disimulado. «Ay, Rodrigo, tu casa tiene un encanto rústico, ¿no?» Encanto rústico para decir que era sencilla, que era de pobres, que no estaba a la altura de su nivel. «Papá, Fernanda, tiene razón. Nuestra casa necesita una remodelación general. Mira cómo es la casa de sus papás, moderna, espaciosa, con esa decoración tan sofisticada». Ahí empezaron los pedidos para mejorar la casa. Pintura nueva, muebles nuevos, pantalla grande para cuando Fernanda viniera a cenar. Cada pedido era una sangría en mi presupuesto ajustado de jubilado. «Es inversión, papá. Una casa bien cuidada se valoriza. Cuando me case, hasta puedo vender esta y comprar algo más grande. Te tocaría la mitad. Da del dinero, claro. La mitad del dinero de la casa que yo construí, que yo pagué, que yo cuidé por 30 años. Pero hablaba como si fuera un favor, como si yo debiera estar agradecido por participar en la venta de mi propia casa. La primera falta de respeto seria pasó un domingo. Fernanda había venido a comer. Yo había hecho la mejor comida que sabía: pollo asado, arroz rojo, frijoles charros, guacamole. Estaba orgulloso del resultado, esperando elogios. Ella miró el plato y dijo: «Ay, Rodrigo, la comida casera es tan básica. En mi casa siempre hay entrada, plato fuerte, postre. Mi mamá contrata a una persona especial para hacer las comidas de domingo». Esperaba que mi hijo me defendiera, que dijera algo como: «La comida de mi papá es la mejor del mundo», o por lo menos respeta a mi papá.
En vez de eso, sonrió apenado y dijo, «Sí, Fernanda tiene razón. Podríamos sofisticar un poco, ¿no, papá? Hacer algo más elegante». Me tragué esa. Me la tragué callado, como siempre me tragué. Todo. La semana siguiente, llegué a casa y encontré a Fernanda revisando mis armarios, separando mi ropa. «Hola, don Antonio. Estoy ayudando a Rodrigo a organizar la casa. Esta ropa ya está muy viejita, ¿no? La podríamos donar a alguien que la necesite». Eran mis camisas de trabajo, algunas con más de 10 años, pero limpias, bien cuidadas, llenas de recuerdos. «Fernanda, esa ropa es mía. Todavía la uso». Se rió como si hubiera contado un chiste. «Ay, don Antonio, pero mire nomás, está todo medio desteñido, medio vintage de más, ¿no? Rodrigo y yo estamos pensando hacer una renovación general de la casa. Empezar de cero, ¿sabe?» Rodrigo apareció en la puerta del cuarto en ese momento. «Papá, Fernanda tiene razón. Necesitamos modernizar todo aquí. Y tu ropa vieja medio que desentonan con el resto». Desentonan. Como si yo fuera un mueble viejo que no combina con la decoración nueva. Pero lo peor fue cuando encontró las fotos de Marcia que guardaba en una caja. Fotos de nuestra luna, de miel, del embarazo, de los primeros años de Rodrigo. ¡Ay, qué depresivo tener fotos de la exesposa guardadas, ¿no, Rodrigo? Está muy raro. Parece que su papá nos superó. Expliqué que eran fotos importantes, recuerdos de la infancia de Rodrigo, de nuestra familia cuando éramos felices. No es que no haya superado, Fernanda, es preservar la historia de mi hijo. Puso cara de asco y dijo, «¿Qué historia? ¿La historia de un matrimonio que no funcionó? Mejor dejar el pasado en el pasado». Y otra vez, esperaba que mi hijo dijera algo, que defendiera mi decisión, que reconociera la importancia de esos recuerdos. En vez de eso, «Fernanda tiene un punto, papá. Tal vez sea mejor guardar solo algunas fotos, las más importantes». Todas eran importantes. Cada foto representaba un momento que construimos juntos, padre e hijo. Pero ella escogió 3 fotos y tiró el resto a la basura. Yo las saqué del bote de basura cuando no estaban viendo y las guardé en mi cuarto, en el fondo del closet, como un criminal escondiendo evidencias de un crimen que no cometió. Existe una humillación específica de hombre que ve su propia casa ser tomada por extraños, que acepta faltas de respeto en nombre de la paz familiar. Y yo me estaba tragando todo, porque aún creía que en el fondo, en el mero fondo, mi hijo me amaba y me respetaba. La explotación llegó despacito, como la marea alta que va cubriendo la playa. No te das cuenta en la primera ola, ni en la segunda. Pero cuando te das cuenta, ya tienes agua al cuello y ya no hay forma de regresar. Después de que Rodrigo y Fernanda se comprometieron, los pedidos se multiplicaron. «Papá, necesitamos 150,000 pesos para el anticipo del salón de la boda». «Papá, salió una oportunidad de departamento, pero necesita enganche de 300,000. «Papá, el carro de Fernanda se descompuso. Necesita 80,000 para la reparación urgente». Cada pedido venía acompañado de una historia dramática, de una oportunidad que no se podía perder, de una urgencia que no podía esperar. Y yo, como un idiota, creía todo. Saqué préstamos en el banco usando la casa como garantía. Retiré todo el dinero del Afore que guardé en 40 años de trabajo. Vendí herramientas de obra que tenían valor sentimental. Todo para mantener a mi hijo feliz, para no ser el padre que no ayuda cuando el hijo necesita. Es temporal, papá. Cuando me establezca en la empresa nueva, cuando Fernanda consiga el trabajo que está buscando, te pagamos todo con intereses. Promesas que volaban como hojas secas en el viento, bonitas de ver pero sin peso, sin sustancia. Lo que más me dolía era la forma en que me trataban cuando pedían el dinero. Ya no era, «Papá, ¿me podrías ayudar?». Era, «Papá, voy a necesitar tanto». No era pedido, era información. Como si fuera mi obligación, como si mi dinero fuera de ellos por derecho. Y cuando dudaba, cuando mostraba cualquier resistencia, usaban el chantaje emocional.
Ay, papá, pensé que te daría gusto ayudar a tu único hijo a construir una vida mejor. Don Antonio, en mi familia, cuando alguien de la familia necesita, todos se unen para ayudar. Así se hace familia de verdad. Familia de verdad. Como si 40 años criando a ese niño solo no fuera prueba suficiente de amor familiar. Pero la peor humillación fue cuando descubrí que mentían sobre el destino del dinero. Un sábado pasé a la casa de la mamá de Fernanda a dejar unos documentos que Rodrigo había olvidado. La casa era una mansión en Polanco, con alberca, jardín bien cuidado, 3 carros en el garaje. La mamá me recibió con esa sonrisa falsa que las mujeres ricas usan con los pobres. «Ay, don Antonio, pásele, pásele». Fernanda me estaba enseñando las fotos del viaje que hicieron a Europa el mes pasado. ¡Qué cosa tan linda! 15 días visitando París, Roma, Londres. Se gastaron una fortuna, pero la juventud solo es una vez, ¿verdad? Viaje a Europa, 15 días. Los 80,000 pesos que me había pedido, prestados para arreglar el carro, de ella se habían vuelto luna de miel anticipada en Europa. Me tragué la saliva, sonreí amarillo, agradecí el cafecito y salí de ahí con el corazón roto en pedazos. Cuando llegué a casa, estaban en la sala viendo televisión, enseñando fotos del viaje en el celular. «Papá, no te imaginas qué increíble está Europa. Fernanda nunca había salido del país. Fue una sorpresa que le preparé». Sorpresa pagada con el dinero que me dio, creyendo en una necesidad urgente. «Rodrigo», dije despacio, «¿no me dijiste que el dinero era para arreglar el carro?» Ni se inmutó. «Ah, sí, el carro. En realidad conseguimos descuento en el taller, sobró una lana y aprovechamos para hacer este viaje. Te iba a decir, pero estaba todo muy corrido». Fernanda complementó con esa risita irritante. «Don Antonio, no iba a querer que desperdiciáramos una oportunidad así, ¿verdad? La vida es para vivirla. Vida que se estaba viviendo con mi sudor, con mi dinero, con mis años de sacrificio. Pero aún así, descubriendo la mentira, no dije nada. Porque los hombres de 60 años que se quejan de hijos adultos se vuelven pesados, se vuelven carga, se vuelven ese papá que no entiende los tiempos modernos. Y tenía miedo de perder al único hijo que me quedaba en el mundo, miedo de quedarme solo en esa casa que se estaba volviendo cada vez más de ellos y cada vez menos mía. La soledad masculina es diferente a la femenina. Las mujeres hablan con amigas, se desahogan, lloran, buscan ayuda. Los hombres se tragan todo, trabajan más, se toman una cerveza solos y siguen adelante. Porque los hombres no lloran, los hombres no se quejan, los hombres resuelven. El problema es cuando no hay nada que resolver, solo dolor que tragar. Mis amigos de la construcción habían muerto, se habían mudado, o estaban con sus propios problemas. Mis hermanos vivían lejos, cada uno con su vida ocupada. No tenía con quién hablar, no tenía dónde desahogarme. Solo era yo, la casa vacía cuando ellos salían, y el silencio pesado de quien sabe que lo están usando, pero no tiene valor de admitirlo. Empecé a tener insomnio. Me quedaba acostado de madrugada calculando cuánto ya les había dado, los 500,000 de los ahorros, los 300,000 del préstamo, los 150,000 de la venta de las herramientas, más los gastos mensuales, los regalos, las ayuditas pequeñas que se sumaban. Más de 1,200,000 pesos en 2 años. Todo el patrimonio de una vida de trabajo. ¿Y ellos? Ellos se quejaban cuando servía sopa de pasta en la cena en vez de comida más sofisticada. Se quejaban cuando veía fútbol en la TV porque hacía mucho ruido. Se quejaban cuando recibía visita de algún conocido porque desorganizaba la casa. Me estaba volviendo extraño en mi propia casa, estorbo en mi propia vida. El médico dijo que mi presión estaba alta, que necesitaba disminuir el estrés. ¿Cómo explicarle a un médico que el estrés viene de descubrir que criaste a un hijo que te ve solo como fuente de ingresos? ¿Cómo decir que la persona que más amas en el mundo te trata como un inconveniente necesario?
Hay un dolor específico del hombre que dedicó la vida a ser padre y descubre que ser padre no es suficiente para ser respetado. Un dolor que no tiene medicina, que no tiene cirugía, que solo tiene dos salidas. O sigues tragándote todo hasta morir ahogado, o encuentras fuerzas para reaccionar. Durante meses, creí que solo quedaba tragarme todo. Hasta que llegó esa noche, la fiesta de 1960. Compromiso. Cuando él dijo frente a todos que yo no era bienvenido. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido mucho tiempo, finalmente despertó. Existe un momento en la vida de todo hombre en que se mira al espejo y no reconoce quién está mirando de vuelta. Para mí, ese momento llegó el domingo siguiente a la fiesta de compromiso. Desperté temprano, como siempre desperté en los últimos 40 años. Fui a hacer café, como siempre hice, y me senté en la mesa de la cocina a pensar en lo que había pasado. «Papá, no eres bienvenido aquí». La frase resonaba en mi cabeza como una campana rota. ¿Bienvenido dónde? En la casa que yo construí, en la familia que yo creé, en la vida que dediqué entera para darle lo mejor a ese niño. Fue ahí cuando vino la claridad. Una claridad fría, matemática, definitiva como un diagnóstico médico. Yo no era padre para Rodrigo. Yo era un banco que no cobraba intereses, que no tenía límite de crédito, que siempre estaba disponible para retiros, pero que cuando se quebró, cuando ya no tenía más dinero para prestar, se volvió inconveniente. Agarré una hoja de papel y una pluma, de esas antiguas que tienes que apretar para que salga la tinta, y empecé a hacer cuentas. ¿Cuánto dinero le había dado en los últimos 5 años? ¿Cuánto de mi pensión se iba directo a mantener su nivel de vida? ¿Cuánto estaba gastando para mantener una familia que no me consideraba familia? El resultado me dejó con náuseas. Casi 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que representaban 40 años de trabajo, de ahorros, de sacrificios. Dinero que podría haber usado para arreglar mi casa, para viajar, para tener una vejez digna. En vez de eso, había financiado viajes a Europa, carros, ropa cara, un nivel de vida que ni yo mismo me permitía tener. Pero la cuenta financiera era solo el principio. Hice una segunda lista. ¿Cuántas veces me habían visitado por gusto propio en los últimos 2 años, no para pedir dinero? ¿Cuántas veces mi hijo me había llamado solo para saber cómo estaba? ¿Cuántas veces habían mostrado interés por mi vida, por mi salud, por mis sentimientos? La hoja se quedó casi en blanco. Tercera lista. ¿Cuántas veces había sido irrespetado, humillado, tratado como estorbo en mi propia casa? Esa lista llenó 2 páginas. 2 páginas de pequeñas humillaciones que me había tragado, de faltas de respeto que había ignorado, de señales que había elegido no ver. Cerré los ojos y por primera vez en años me permití sentir coraje. Coraje puro, limpio, justificado. No el coraje destructivo que destruye todo, sino el coraje constructivo que construye límites, que exige respeto, que dice ya basta. En ese momento tomé la decisión más importante de mis 60 años. Iba a recuperar mi dignidad. No iba a aceptar más migajas de respeto de quien había recibido banquetes de amor. No iba a financiar más mi propia humillación. No iba a ser más padre de un hijo que no me veía como padre. Pero ser un hombre de acción significa hacer las cosas bien, con planeación, con estrategia, con inteligencia. No era para hacer berrinche como niño caprichoso, era para actuar como hombre que conoce su valor y exige que ese valor sea reconocido. Primera etapa del plan: descubrir toda la verdad. Yo sospechaba que había más mentiras, más dinero desperdiciado, más faltas de respeto escondidas. Entonces, empecé a investigar. Busqué en la computadora que dejaban prendida en la sala, miré las conversaciones del WhatsApp, anoté nombres, lugares, referencias. Lo que descubrí me hizo cuestionar si realmente conocía a mi hijo. Conversaciones con Fernanda donde me llamaba viejo mamón, papá cajero que no entiende que el dinero es nuestro derecho. Mensajes con amigos donde se quejaba de tener que aguantar al viejo
para mantener la mensualidad gorda. Planes para convencerme de poner la casa a su nombre para facilitar la herencia anticipada. Herencia anticipada. Como si ya me hubiera muerto, como si mi vida útil ya hubiera terminado. Segunda etapa. Proteger mi patrimonio. Busqué un abogado recomendado por un antiguo colega de trabajo, licenciado Méndez, un hombre serio, de cabello canoso, que me escuchó sin juzgar y me dio consejos prácticos. Don Antonio, usted necesita proteger sus bienes legalmente. Vamos a hacer un testamento riguroso. Vamos a organizar su situación financiera de forma que nadie se pueda aprovechar. Cambié las contraseñas bancarias. Cancelé la tarjeta adicional que él usaba. Quité su nombre de la autorización para mover mi cuenta. Cada cambio era un pequeño acto de liberación, como quitarme las esposas invisibles que yo mismo me había puesto en las muñecas. Tercera etapa. Preparar la salida estratégica. No iba a pelear, no iba a hacer escándalo, no iba a dar show para los vecinos. Iba a salir de la situación con dignidad, como hombre que conoce su valor. Pero iba a salir de una manera que ellos entendieran la lección. Fue ahí cuando tuve la idea del mensaje. Pasé una semana escribiendo, reescribiendo, perfeccionando cada palabra. No podía ser muy agresivo porque si no parecería descontrol. No podía ser muy suave porque si no, no se lo tomarían en serio. Tenía que ser claro, definitivo, educativo. Cuando terminé, lo leí en voz alta 3 veces para asegurarme de que cada palabra estuviera en su lugar. Rodrigo, durante 32 años fui tu padre. Durante los últimos 5 años fui tu banco. A partir de hoy, te quedaste sin crédito y sin padre. Aprende a ser hombre con tu propio dinero. Los 1.8 millones de pesos que me debes están perdonados. Considera mi parte en tu educación como hombre. La casa está limpia. Tus cosas están en el cuarto. Tienes 30 días para encontrar tu propio rumbo. Tengo 60 años y merezco vivir lo que me queda de vida en paz, sin financiar la ingratitud de nadie. Antonio Silveira. Al final del mensaje, adjunté una foto. Todas las facturas, recibos, estados de cuenta que comprobaban cada centavo que les había dado. Una montaña de papel que representaba una montaña de sacrificios desperdiciados. Programé el mensaje para enviarse a las 8:30 p.m. del lunes siguiente. Horario que sabía que estarían juntos. Horario que estarían relajados. Horario que la bomba causaría el máximo impacto. Mientras tanto, organicé mi mudanza. Ya tenía edad para vivir solo en una casa más pequeña, en un barrio más tranquilo, lejos de los recuerdos que solo me lastimaban. Encontré un departamento pequeño pero bien ubicado, amueblado, perfecto para empezar de nuevo. El lunes a las 7 de la mañana, puse las últimas cosas en el carro y salí de la casa que construí ladrillo por ladrillo. Dejé las llaves encima de la mesa de la cocina, junto con una carta explicando que la casa estaba pagada, pero que a partir de ese momento los gastos de mantenimiento, predial, servicios, eran responsabilidad suya. A las 8:30 p.m. estaba en mi departamento nuevo, tomándome una cerveza helada, cuando su celular sonó avisando que había mensaje. 5 minutos después, mi teléfono no paraba de sonar. El primer telefonazo llegó a las 8:35 p.m. Rodrigo gritando por teléfono como loco. «¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Qué chingaderas es ese mensaje? ¿Te volviste loco?» Dejé que sonara hasta que cayó en el buzón. El segundo telefonazo a las 8:37 p.m. Esta vez contesté. «Bueno». «Papá, por favor, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estás. Tus cosas desaparecieron. Hay una carta loca diciendo que te saliste de la casa. ¿Qué está pasando?» Mi voz salió calmada, controlada, como de hombre que finalmente encontró su centro de gravedad. «Rodrigo, está pasando exactamente lo que leíste en el mensaje. Me cansé de ser tu banco y decidí ser solo tu padre otra vez. O mejor dicho, decidí dejar de ser las dos cosas. Papá, no puedes hacer esto. La casa es nuestra. Vivimos aquí desde hace años.
Fernanda está en pánico. La casa es mía, Rodrigo. Está a mi nombre. Fue pagada con mi trabajo. Ustedes vivían ahí como huéspedes. Ahora son huéspedes que ya no son bienvenidos. Silencio del otro lado. Respiración pesada. Cuando volvió a hablar, la voz era diferente. Ya no era desesperación, era cálculo. Papá, podemos platicar. Tal vez nos pasamos un poco de la raya, pero nada que no se pueda arreglar. Ven a la casa que lo arreglamos. Ya no tengo casa con ustedes, Rodrigo. Ustedes dejaron eso bien claro en la fiesta de compromiso. Pinche madre, papá. Estaba nervioso, había tomado un poco. Dije una pendejada. ¿Vas a acabar con la familia por una frase? Yo no. Acabé con la familia, Rodrigo. Ustedes acabaron cuando decidieron que yo solo servía para pagar cuentas. Yo solo dejé de fingir que todavía existía familia. Colgué el teléfono. Llamó de vuelta inmediatamente. Colgué otra vez. En el tercer intento, colgué y puse el teléfono en modo avión. Necesitaba silencio para pensar, para sentir lo que estaba pasando dentro de mí. Estaba sintiendo orgullo. Orgullo de finalmente haberme comportado como hombre, no como tapete. En la mañana siguiente, prendí el teléfono y tenía 47 mensajes en WhatsApp y 23 llamadas perdidas. Los mensajes eran un festival de desesperación, coraje, chantaje emocional y amenazas veladas. Rodrigo, 9:15 p.m. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu único hijo. Rodrigo, 9:32 p.m. Fernanda está llorando. Te quiere como a un papá. No entiende por qué estás haciendo esto. Rodrigo, 10:45 p.m. ¿Ya estuvo? ¿Quieres atención? La conseguiste. Ahora regresa a la casa. Rodrigo, 11:30 p.m. Papá, sé que tienes razón en algunas cosas. Vamos a platicar como hombres. Fernanda, 12:15 a.m. Don Antonio, por favor, no nos haga esto. Rodrigo está destruido. Rodrigo, 1:20 a.m. Sabes que no tengo dinero para mantener la casa yo solo. Rodrigo, 3:40 a.m. Papá, estás siendo egoísta. Nosotros te necesitamos. Y así siguió. Hasta el amanecer. Mensajes que iban de la desesperación al coraje, de la manipulación a las amenazas, del chantaje emocional a los ruegos de piedad. Estaban probando todas las estrategias que siempre habían funcionado antes, pero yo ya no era el mismo hombre de una semana atrás. Respondí un solo mensaje, a las 8 a.m. Rodrigo, tienen 29 días para salirse de la casa. Después de eso, se vuelve asunto legal. La respuesta llegó en 5 minutos. Papá, no tenemos a dónde ir. Son adultos jóvenes, graduados, inteligentes. Consigan trabajo, renten una casa, hagan lo que hace todo el mundo. Vivan con su propio dinero. ¿Qué dinero, papá? Sabes que mi salario no alcanza para mantener el nivel. Nivel. Esa palabra resume todo. No estaban preocupados por tener dónde vivir. Estaban preocupados por mantener un nivel de vida que nunca pudieron pagar, que siempre dependió de mi generosidad. Entonces bajen el nivel. A partir de ahí, los mensajes se pusieron agresivos. Eres un viejo egoísta. Te vas a morir solo. Le vamos a contar a todo mundo qué tipo de padre eres. Te vas a arrepentir de esto. Cada mensaje agresivo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un hijo que ama al padre no amenaza, no hace chantajes, no insulta cuando no consigue lo que quiere. Un hijo que ama al padre platica, pide disculpas, reconoce los errores, cambia el comportamiento. Una semana después, recibí la visita que estaba esperando. Toquidos en la puerta del departamento a las 10 a.m. Abrí y ahí estaba Rodrigo, de traje, cabello bien peinado, cara de quien había ensayado un discurso. Papá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar, le ofrecí café, nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina de mi departamento nuevo. Miraba alrededor con desprecio mal disimulado. El departamento era sencillo, muebles básicos, nada parecido al nivel al que estaba acostumbrado. Papá, vine aquí a pedir disculpas. Nos pasamos de la raya, metimos la pata, fuimos irrespetuosos. Fernanda también está arrepentida. Quiere venir aquí personalmente a pedir perdón. Escuché en silencio.
Cuando terminó, hice la pregunta que sabía que no esperaba. Rodrigo, si regreso a casa hoy, ¿qué va a cambiar? Sonrió pensando que había ganado. Todo, papá. Te vamos a tratar mejor, te vamos a incluir en las decisiones de la casa, vamos a ser una familia de verdad. ¿Y financieramente? La pausa fue muy larga. ¿Cómo financieramente? ¿Me vas a regresar el dinero que agarraste prestado? ¿Vas a asumir los gastos de la casa? ¿Van a pagar renta por vivir ahí? ¿Cómo va a ser la vida financiera? Otra pausa, más larga. Papá, sabes que al principio no tenemos condiciones de asumir todo de una vez, pero poco a poco, gradualmente, la palabra favorita de quien no tiene intención alguna de cambiar. Rodrigo, tienes 32 años, gradualmente ya se pasó de tiempo. Eres un hombre graduado, casado, con responsabilidades, ya es hora de asumir tu vida. La máscara se cayó, la voz salió irritada. Papá, tú no entiendes. Hoy en día es diferente, es más difícil. Los jóvenes necesitan apoyo de la familia por más tiempo. ¿Necesitan apoyo o quieren que los mantengan? No es cuestión de que me mantengan. Es cuestión ¿De qué, Rodrigo? De que tú no puedes vivir solo. Nos necesitas tanto como nosotros te necesitamos. ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejito? ¿Quién te va a visitar en el hospital? Te vas a morir solo. Ahí estaba la verdad. El chantaje final. El miedo de todo padre. Morir solo, abandonado, olvidado. Sabían usar mi edad contra mí. Sabían que todo hombre de 60 años tiene miedo del futuro, de la enfermedad, de la soledad. Levanté de la silla despacio, miré a los ojos de mi hijo y dije con la serenidad de quien finalmente encontró la paz. Rodrigo, prefiero morirme solo y respetado que vivir rodeado de gente que solo me ve como fuente de ingresos. Prefiero tener pocos años de dignidad que muchos años siendo usado. Salió azotando la puerta. Fue la última vez que trataron de convencerme con buenas palabras. Los primeros días de la vida nueva fueron difíciles. No por la nostalgia, esa pasó más rápido de lo que imaginaba. Fueron difíciles porque después de décadas siendo padre, proveedor, responsable de otras personas, ya no sabía cómo ser responsable solo de mí mismo. Despertaba a las 6 de la mañana por costumbre, pero no tenía que hacerle café a nadie. Preparaba comida para 2 personas y sobraba la mitad. Me sentaba en el sofá en la noche a ver televisión y no tenía que negociar el canal con nadie. Era una libertad extraña, casi espantosa, pero era libertad. El primer descubrimiento fue el silencio. Silencio de verdad, no ese silencio pesado de casa donde nadie te dirige la palabra. Silencio escogido, controlado, silencio de hombre que finalmente puede pensar sin interrupción. Empecé a recordar cosas que había olvidado, que me gustaba despertar temprano para ver amanecer, que me gustaba escuchar música clásica, que siempre quise aprender a tocar guitarra. Compré una guitarra usada en una tienda del centro de la ciudad. El vendedor, un joven simpático de unos 20 y tantos años, se sorprendió. ¿Don Antonio ya había tocado antes? Expliqué que no, que era un sueño viejo. ¡Qué padre! Hay mucha gente de su edad que está empezando ahorita. La música no tiene edad. No tiene edad. ¿Cuántas cosas dejé de hacer porque pensé que ya no tenía edad? ¿Cuántos sueños guardé porque estaba muy ocupado siendo padre, siendo proveedor, siendo útil para otras personas? Empecé a tomar clases de guitarra 2 veces por semana. El maestro, don Marcos, era un señor de 70 años que tocaba desde niño. Antonio, la música es como la bicicleta. Nunca la olvidas completamente, solo necesitas recordar. No era cierto, yo nunca había aprendido, pero su paciencia me enseñó que nunca es tarde para empezar algo nuevo. En las primeras semanas me dolían los dedos, las cuerdas parecían de acero, los acordes salían desafinados. Pero había una satisfacción inmensa en cada pequeño progreso. Cuando logré tocar el primer acorde limpio, sentí un orgullo que no sentía en años. Era mi progreso, mi logro, resultado de mi esfuerzo.
Empecé a frecuentar el parque cerca del departamento las mañanas de domingo. Llevaba la guitarra y me quedaba en una banca bajo un árbol grande, practicando las canciones que estaba aprendiendo. Pronto apareció don José, jubilado de Pemex, que también tocaba guitarra. Después doña Marina, viuda que cantaba en el coro de la iglesia. Después Carliños, exobrero que tocaba armónica. Formamos una ronda de música informal que se reunía todos los domingos. No éramos profesionales, no teníamos pretensión artística. Éramos solo personas maduras redescubriendo el placer de hacer algo por placer, no por obligación. «Antonio», dijo don José una de esas mañanas, «te ves como que bajaste de peso. ¿Adelgazaste?» No me había dado cuenta, pero era cierto. Sin el estrés constante de la explotación financiera, sin la tensión permanente de casa donde no me respetaban, mi cuerpo se había relajado. Estaba durmiendo mejor, comiendo mejor, moviéndome más. Decidí hacer una cosa que no hacía desde hacía 20 años, viajar solo. No viaje caro, no viaje a Europa pagado con dinero prestado. Viaje sencillo, en camión, a una ciudad histórica del interior que siempre quise conocer. Guanajuato, 3 días visitando museos, templos, comiendo comida regional, platicando con gente que no me conocía, que no sabía de mi historia, que me trataba simplemente como Antonio, un señor educado que estaba visitando la ciudad. Fue liberador ser solo Antonio. No el papá de Rodrigo, no el exesposo de Marcia, no el ingeniero jubilado que construyó no sé cuántas obras. Solo Antonio, un hombre de 60 años descubriendo que todavía tenía mucho mundo por conocer. En el viaje, conocí otros viajeros solitarios. Doña Concepción, maestra jubilada, que estaba visitando todas las ciudades históricas de México. Don Roberto, ex camionero que había comprado una combi y estaba recorriendo el país. Gente que había decidido que la tercera edad no era para quedarse en casa esperando la muerte, era para vivir todo lo que no pudieron vivir cuando eran jóvenes y llenos de responsabilidades. «Antonio», me dijo doña Concepción, una mañana desayunando en la posada, «tiene cara de quien está empezando de nuevo. ¿Estoy en lo cierto?» Le conté resumidamente mi historia, sin detalles dramáticos, sin buscar lástima. Me escuchó y dijo, «Qué bueno que tuvo valor. Hay mucha gente de nuestra edad que se muere sin nunca haber vivido para sí misma». Regresé del viaje renovado. Decidí que iba a cuidar mejor la salud. Empecé a caminar todas las mañanas, media hora en el parque cerca de casa. Cambié la alimentación, cocinando comidas que me gustaban, no solo lo que era práctico. Agendé consultas médicas que venía posponiendo desde hacía años. «Don Antonio», me dijo el doctor Pereira, cardiólogo que me había estado atendiendo por 10 años, «su presión está controlada, los estudios están mejor que el año pasado. ¿Qué cambió?» Expliqué que había disminuido el estrés de la vida. Sonrió. El estrés familiar es peor que el estrés laboral. Cuando uno resuelve los problemas de casa, el cuerpo lo agradece. 3 meses después de la separación, era un hombre diferente, físicamente más sano, emocionalmente más equilibrado, socialmente más activo. Tenía nuevos amigos, nuevos pasatiempos, nueva perspectiva de vida. Estaba viviendo para mí por primera vez en 30 años. Fue cuando sonó el teléfono. Era Rodrigo. Su voz salió diferente, sin agresividad, sin manipulación. Solo cansada. «Papá, ¿puedo platicar contigo? No voy a pedir dinero, no voy a tratar de convencerte de nada. Solo quiero platicar, cara a cara. Tú escoges el lugar». Acordé encontrarnos en una cafetería neutra, lejos de mi barrio y lejos del barrio viejo. Cuando llegó casi no lo reconocí. Flaco, barba mal rasurada, ropa arrugada. Parecía que había envejecido 5 años en 3 meses. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pedí un café con concha. Él pidió solo agua. «Papá, vine aquí a decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Tenías razón». Esperé a que continuara. «Fernanda me dejó. Dijo que no se casaría con un hombre que no puede mantener una familia. Los amigos desaparecieron
cuando supieron que ya no tenía dinero para los planes caros. Perdí el departamento que habíamos rentado. Estoy viviendo en un cuarto en casa de un compañero de trabajo. Seguí en silencio. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que tenías razón en todo. Fernanda realmente me veía solo como proveedor. Los amigos realmente solo se acercaban por lo que podía ofrecer. Y yo realmente me había vuelto un parásito. Un hombre de 32 años que dependía del papá para todo. Tomó un sorbo de agua y continuó. Papá, no vine aquí a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Vine a agradecer. Me enseñaste a ser hombre de la única forma que iba a aprender, obligándome a crecer. Miré a mi hijo, flaco, golpeado, pero por primera vez en años hablando como hombre adulto, no como adolescente. Mimado. Rodrigo, dije despacio, siempre fuiste un buen niño. El problema es que te dejé ser niño por mucho tiempo. La culpa no fue solo tuya. Sonrió por primera vez en la conversación. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Estás feliz? La respuesta salió sin dudar. Estoy. Por primera vez en mucho tiempo, estoy feliz. Qué bueno. Te merecías ser feliz. Platicamos por 1 hora más, sobre su vida, sobre la mía, sobre los errores que cometimos, sobre las lecciones que aprendimos. Cuando nos despedimos, me dio un abrazo sincero. Papá, ¿te puedo hablar de vez en cuando? No para pedir nada, solo para platicar. Puedes, pero como hijo, no como cliente. Entendido. No sé si nuestra relación volverá a ser como antes. Tal vez no deba volver. Pero por primera vez sentí que estaba platicando con un hombre, no con un niño disfrazado de adulto. Y eso me dio esperanza de que tal vez, solo tal vez, no había perdido un hijo. Tal vez había ayudado a crear un hombre. 3 meses después del encuentro con Rodrigo en la cafetería, mi vida había ganado una dimensión que no imaginaba posible. No era solo sobre tocar guitarra o viajar solo. Era sobre descubrir que todavía existía mucho de Antonio Silveira por explorar, mucho potencial desperdiciado durante años, dedicados exclusivamente a ser padre y proveedor. El primer gran cambio vino cuando don José me invitó a participar en un grupo de apoyo para hombres maduros que se reunía en la iglesia de su barrio. Antonio, no es grupo. Religioso, ¿eh? Son solo hombres de nuestra edad platicando sobre la vida, sobre los nuevos comienzos, sobre los desafíos de envejecer en el mundo de hoy. Mi primera reacción fue resistencia. Los hombres de mi generación no fuimos criados para hablar de sentimientos con extraños, para compartir vulnerabilidades, para buscar apoyo emocional. Fuimos criados para resolver solos, para tragarnos todo, para seguir adelante sin quejarnos. Pero algo en la forma en que don José habló me convenció de intentar. El grupo se reunía todos los jueves a las 7 de la noche en el salón de la iglesia. Cuando llegué a la primera reunión, encontré 12 hombres sentados en círculo, obreros jubilados, exempleados públicos, comerciantes, profesionistas independientes, edades entre 55 y 70 años, todos con historias parecidas, hijos que crecieron y se distanciaron, esposas que murieron o se separaron, trabajos que terminaron, propósito de vida que necesitaba redefinirse. El coordinador era el padre Miguel, un hombre de 62 años que entendía nuestro lenguaje. Compañeros, bienvenidos a nuestra plática. Aquí no juzgamos a nadie, no damos consejos, no pedidos, no resolvemos la vida de nadie. Solo escuchamos, y cuando nos sentimos cómodos compartimos. En las primeras reuniones me quedé solo escuchando. Oía historias que parecían espejos de mi propia experiencia. Don Mario, ex metalúrgico que crió 3 hijos solo después de que la esposa murió, ahora se sentía inútil porque los hijos tenían sus familias y ya no lo necesitaban. Doctor Enrique, dentista jubilado que descubrió que la esposa solo se había quedado con él por estabilidad financiera y después del retiro había pedido divorcio. Don Francisco, camionero que trabajó 40 años en carretera,
Regresó a casa y ya no sabía cómo vivir sin la adrenalina del viaje. El problema, dijo don Mario una de esas noches, es que pasamos toda la vida siendo útiles. Papá útil, esposo útil, trabajador útil. Cuando dejas de ser útil te quedas sin saber quién eres. Esas palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. Era exactamente eso lo que estaba viviendo. Había pasado 60 años definiendo mi identidad a través de mi utilidad para otros. Antonio, el papá de Rodrigo. Antonio, el esposo de Marcia. Antonio, el ingeniero que hacía buenas obras. ¿Quién era Antonio cuando no era útil para nadie? En la quinta reunión en que participé, finalmente me sentí cómodo para hablar. Conté resumidamente mi historia con Rodrigo, sin entrar en detalles dramáticos, enfocándome en la transformación que estaba viviendo. Cuando terminé, el silencio en el grupo fue respetuoso, comprensivo. Antonio, dijo el doctor Enrique, lo que hiciste requiere un valor que pocos hombres tienen. Poner límites con los hijos es una de las cosas más difíciles que existen. Es que confundimos amor con facilitar, complementó don Francisco. Pensamos que si no damos todo lo que el hijo pide, no somos buen padre. El padre Miguel asintió. Hay diferencia entre ser padre y ser papaíto. El padre enseña, educa, prepara para la vida. El papaíto facilita, acomoda, impide el crecimiento. Esas conversaciones me hicieron ver que mi experiencia no era aislada. Era parte de un patrón social. Hombres de nuestra generación que sacrificaron todo por la familia y llegaron a la tercera edad perdidos, sin identidad propia, dependientes de la validación de hijos que muchas veces no sabían valorar ese sacrificio. Fue en ese grupo donde conocí a don Waldir, exprofesor de matemáticas de 68 años, que tenía una historia inspiradora. Después de jubilarse y divorciarse, a los 65, decidió realizar el sueño de juventud, abrir un taller de carpintería. Antonio, siempre quise trabajar con madera, pero tenía que mantener familia, no podía arriesgar. Ahora que no tengo a nadie dependiendo de mí, puedo hacer lo que siempre quise. Su taller era pequeño, en el fondo de la casa, donde vivía solo, pero siempre estaba lleno de pedidos. Muebles sencillos, libreros, portarretratos, objetos de decoración. Los clientes llegan de boca en boca. A la gente le gustan los muebles hechos a mano, con cariño, diferentes de esos industrializados. Don Waldir me invitó a visitar el taller. Cuando entré en ese espacio que olía a madera, lleno de herramientas organizadas, viendo sus manos crear algo bello y útil, sentí una envidia buena. Envidia de quien había encontrado su pasión y tenía valor para perseguirla. Antonio, ¿tienes alguna habilidad manual? ¿Algo que siempre quisiste hacer? Conté que durante los años de construcción civil siempre me gustó la parte de acabados, de detalles, de hacer cosas con las propias manos. Entonces ven aquí los sábados en la tarde. Te enseño carpintería básica. No te voy a cobrar nada, solo quiero compañía de alguien que entiende el placer de construir. Empecé a ir a su taller todos los sábados. Mi primer proyecto fue un librero, pequeño para los libros del departamento. Madera de demolición, diseño sencillo, pero hecho completamente por mí. Cuando terminé, 3 semanas después, sentí un orgullo que no sentía en años. Era mi creación, resultado de mi trabajo manual, algo que iba a durar décadas. Don Antonio, me dijo doña Carmen, vecina del edificio que vio el librero, no me haría uno igualito, le pago lo que quiera. Fue mi primer pedido no oficial. En 2 meses estaba haciendo pequeños trabajos de carpintería para amigos, vecinos, conocidos. Nada profesional, nada que diera mucho dinero, pero algo que me daba propósito, que ocupaba mi mente y mis manos, que me hacía sentir productivo otra vez. Paralelo a la carpintería, mi vida social se había expandido de forma que no esperaba. La ronda de música del parque se había transformado en una pequeña comunidad. Además de los encuentros de domingo, empezamos a reunirnos para cumpleaños, para ver partidos de fútbol, para pequeños viajes de fin de semana. Conocí a doña Teresa,
viuda de 62 años que participaba en el coro de la iglesia y que empezó a ir a nuestra ronda musical. Una mujer inteligente, independiente, que había criado 2 hijos sola después de que el esposo murió en un accidente de trabajo. No era romance, era amistad genuina basada en afinidades reales. Antonio, me dijo una de esas tardes de domingo, cambió mucho desde que empezó a venir aquí. Tiene cara de quien encontró su lugar en el mundo. Tenía razón. Por primera vez en 1960, décadas, me sentía parte de una comunidad escogida, no impuesta por las circunstancias. Empezamos a organizar pequeños eventos, una tarde de música en casa de Doña Marina, una carne asada en el rancho de Carliños, una excursión a un festival de música regional en un pueblo vecino. Actividades sencillas, baratas, pero que me daban algo que había perdido hace mucho tiempo: sentido de pertenencia. Fue durante una de esas excursiones que conocí a don Edson, viudo de 65 años que tenía. Una historia parecida a la mía, pero con final diferente. Él había cortado relaciones con los 2 hijos después de años de explotación financiera, pero al contrario de mí, nunca había logrado restablecer contacto. Antonio, a veces me quedo pensando si hice lo correcto. Ya son 3 años sin hablar con ellos. No conozco a mis nietos, no sé cómo están sus vidas. Tengo miedo de morirme solo y que ni se enteren. La conversación me hizo reflexionar sobre mi situación con Rodrigo. Las llamadas, semanales suyas, aunque todavía formales y cuidadosas, eran un privilegio que no todos los padres en situación similar tenían. Tal vez mi decisión de no cerrar completamente las puertas había sido acertada. Don Edson, ¿ya intentó dar el primer paso? Un mensaje sencillo, una llamada sin segundas intenciones. Ya lo pensé, pero tengo orgullo. Que me busquen ellos, que reconozcan los errores. Orgullo, la palabra que destruye más familias que cualquier otra. Orgullo herido de padre que se siente irrespetado. Orgullo juvenil de hijo que no quiere admitir errores. Orgullo que convierte las relaciones en guerras de trincheras donde nadie gana. Esa noche llegué a casa y le hablé a Rodrigo. No tenía nada específico que decir, solo quería escuchar su voz, saber cómo había estado su semana. Platicamos por 15 minutos sobre temas banales, su trabajo, el clima, planes para el fin de semana. «Papá», me dijo antes de colgar, «gracias por haberme hablado. La semana que viene es cumpleaños. Eso de Fernanda. Va a ser un día difícil. Es bueno saber que puedo contar contigo si necesito platicar. Puedes hablarme a cualquier hora, hijo. Cualquier hora». Después de que colgué, pensé en la diferencia entre mi situación y la de don Edson. Yo había elegido poner límites sin cerrar las puertas completamente. Había exigido respeto sin exigir humillación a cambio. Había mantenido la dignidad sin perder la esperanza de reconciliación. Tal vez esa era la diferencia entre reaccionar con sabiduría y reaccionar solo con coraje. El coraje era necesario para despertar, para tomar valor de actuar, pero la sabiduría era necesaria para actuar de forma que no destruyera permanentemente lo que aún se podía salvar. Esa noche, antes de dormir, agarré la guitarra y toqué una canción que había aprendido recientemente, La Llorona, del cancionero popular mexicano. La letra hablaba sobre seguir caminando aún después de las pérdidas, sobre construir nuevo futuro sin olvidar el pasado, sobre encontrar paz en el movimiento hacia adelante. Eso era lo que estaba haciendo, caminando hacia adelante, no huyendo del pasado, no negando los errores que cometí como padre, pero tampoco permitiéndome quedar atrapado en una situación que me disminuía como hombre. 6 meses antes, era un hombre de 60 años sin perspectivas, sin amigos verdaderos, sin pasatiempos, sin proyectos personales. Ahora era un hombre de 60 años, aprendiendo carpintería, tocando guitarra, participando en una comunidad, construyendo amistades genuinas, manteniendo la esperanza de una relación sana con mi hijo. La transformación no había sido solo sobre poner límites con Rodrigo. Había sido sobre descubrir
quién era Antonio Silveira, además de todas las funciones que ejercí durante la vida. Había sido sobre construir una identidad propia, independiente de la validación de otras personas. Y lo más importante, había sido sobre entender que empezar de nuevo a los 60 años no era resignación o desesperación. Era valor. Era reconocer que aún había mucha vida por vivir, muchas experiencias por descubrir, muchas relaciones por construir. Cuando apagué la luz y me acosté en la cama de mi departamento pequeño pero acogedor, sentí una gratitud profunda. No por lo que había perdido, sino por lo que había ganado. No por el hijo que casi perdí, sino por el hombre que había encontrado. Mañana sería un día más de mi vida nueva. Un día más para ser simplemente Antonio. Hoy, un año después de esa fiesta de compromiso que cambió mi vida, despierto todas las mañanas con una sensación que no sentía desde hace décadas. Gratitud. Gratitud por haber tenido valor de elegir mi dignidad por encima de la paz falsa. Gratitud por haber descubierto que es posible empezar de nuevo a los 60 años. Gratitud por haber aprendido que ser padre no significa ser eternamente proveedor. Mi departamento pequeño se volvió un hogar verdadero. Las paredes están llenas de fotos de mis viajes. Ya visité 8 ciudades históricas de México. La guitarra siempre está en el atril de la sala, porque ahora toco todos los días, no cuando sobra tiempo. El librero está lleno de libros que siempre quise leer, pero nunca tenía tranquilidad para leer. La ronda de música del parque creció. Ahora somos 12 personas que nos encontramos todos los domingos. Formamos amistades verdaderas, basadas en afinidad, no en obligación familiar. Don José se volvió mi mejor amigo. Nos hablamos todos los días, jugamos dominó 2 veces por semana, viajamos juntos a festivales de música en el interior. Mi salud mejoró en todos los aspectos. Bajé 12 kilos, la presión se normalizó. Duermo 8 horas por noche. El doctor Pereira dijo que mis estudios están mejor que de hombres 10 años menores. Don Antonio descubrió la fuente de la juventud, vivir en paz. Financieramente, aún viviendo solo con la pensión, estoy mejor que antes, sin mantener el nivel de vida de otras personas, sin préstamos para financiar caprichos ajenos. Mi dinero rinde, sobra, me da seguridad. Logré hasta juntar una reserva para emergencias, cosa que no tenía desde hacía años. Rodrigo me habla una vez por semana. Conversaciones cortas, sin segundas intenciones, sin pedidos disfrazados. Consiguió un trabajo mejor. Está viviendo solo, aprendiendo a ser adulto de verdad. No menciona dinero, no habla de regresar a casa, no trata de convencerme de nada. Platica como hijo que respeta al padre, no como deudor conversando con acreedor. La semana pasada me dijo: «Papá, conocí una novia nueva, diferente de Fernanda. Trabaja, se mantiene, tiene sus propias metas. Cuando quieras conocerla, ¿puede ser?» Respondí que sí, pero en mi departamento, en mis condiciones, en mi tiempo. Porque aprendí que el hombre de verdad pone límites, límites claros, firmes, respetuosos, pero incuestionables, límites que protegen su paz, su dignidad, su patrimonio emocional y financiero. La lección más importante que aprendí en este año es que nunca es tarde para que un hombre se reerguir. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para elegir respeto en vez de convivencia forzada. Nunca es tarde para descubrir que tu identidad va mucho más allá de ser padre, esposo, proveedor. Existe vida después de que los hijos crecen. Existe propósito después de cumplir las obligaciones familiares. Existe felicidad después de dejar de ser útil para otras personas y empezar a ser feliz para uno mismo. Para ustedes que me están escuchando y reconocieron su propia historia en las palabras que conté, no tengan miedo de poner límites, no tengan vergüenza de valorar su dignidad, no sientan culpa por exigir respeto de quien recibió amor incondicional. Ser padre es lo más importante que un hombre puede ser, pero ser padre no significa ser tapete. Ser padre significa enseñar a tus hijos a ser adultos responsables,
no niños eternos dependientes. A veces, enseñar eso requiere valor de dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propios actos. El regalo más grande que podemos darle a un hijo adulto es no facilitarle la vida al punto de que nunca necesite crecer. El regalo más grande que podemos darnos es no aceptar faltas de respeto en nombre del amor familiar. Hoy tengo 61 años. Si Dios quiere, voy a vivir 25 años más. Y estos años van a ser míos, no de quien me quiera usar, no de quien me vea como obligación, no de quien confunda amor con explotación. Van a ser míos para vivir como yo escoja, con quien me respete, haciendo lo que me dé placer. Si mi historia te llegó al corazón, quiero saber desde dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje te llegó. Y si conoces a algún padre que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que poner límites con tus hijos? ¿Tienes valor para elegir tu dignidad por encima de la paz falsa? Si esta historia te hizo reflexionar, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando otras historias reales de hombres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de hombres que decidieron reaccionar, que decidieron valorarse, que entendieron que nunca, pero nunca, es tarde para que un hombre se reerguir. Un abrazo de tu amigo Antonio, hablándoles aquí desde mi departamento en la Ciudad de México, donde finalmente descubrí que hogar no es donde eres útil. Hogar es donde eres respetado. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. Nunca te olvides de eso.